Hola amigos, bienvenidos una vez más a Enseñanzas de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que sucedió hace algunos años en un pequeño pueblo de las montañas de Colombia. Es una historia que me llegó al corazón cuando la escuché por primera vez y sé que también tocará el tuyo. Es la historia de una abuela llamada Carmen que lo había perdido todo, que estaba viendo morir a su nieta pequeña día tras día sin poder hacer absolutamente nada y que en medio de la peor tormenta de su vida decidió abrir su puerta a un extraño completamente desconocido. Lo que Carmen no sabía en ese momento es que ese extraño iba a cambiar su vida para siempre. Antes de comenzar con esta historia, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las historias de fe y esperanza que compartimos aquí cada semana. Y si esta historia toca tu corazón, si te hace sentir algo, déjame un like y compártela con alguien que necesite escuchar cómo Jesús actúa en los momentos más oscuros de nuestras vidas. La historia de hoy sucedió en un pequeño pueblo llamado Villa Esperanza, escondido en las montañas de Colombia. Era un pueblo humilde, de calles de tierra y casas sencillas, donde todos se conocían y donde la vida transcurría lentamente entre el trabajo duro y la fe profunda. En este pueblo vivía una mujer llamada Carmen Rodríguez, una señora de 68 años, que había conocido más dolor en su vida de lo que cualquier persona debería conocer. Carmen había vivido toda su vida en Villa Esperanza. Era una mujer sencilla, de manos trabajadoras marcadas por los años de trabajo en el campo, y un corazón que a pesar de todo, seguía siendo generoso. Su pequeña casa de adobe, con techo de tejas rojas desgastadas por el tiempo y paredes pintadas de blanco que ya mostraban las grietas de los años, estaba ubicada al final de un camino de tierra que serpenteaba por la montaña. Era una casa humilde, sin lujos, pero limpia y ordenada. Tenía 2 habitaciones pequeñas, una sala con muebles viejos pero cuidados, una cocina donde todavía cocinaba con leña y un pequeño patio trasero donde crecían algunas flores que Carmen regaba cada mañana. La vida no había sido fácil para Carmen. Había enviudado hacía 15 años, cuando su esposo Miguel murió en un accidente terrible en la mina donde trabajaba. Miguel era un hombre bueno, trabajador, que se levantaba antes del amanecer cada día para ir a la mina y regresar al atardecer cubierto de polvo negro, pero con una sonrisa en el rostro para su familia. El día del accidente hubo un derrumbe en una de las galerías más profundas de la mina. Miguel y otros 5 mineros quedaron atrapados bajo toneladas de tierra y roca. Tardaron 3 días en sacar los cuerpos. Carmen recordaba cada detalle de esos 3 días de espera, de no saber si su esposo estaba vivo o muerto, de la agonía de esperar junto a otras esposas en la entrada de la mina mientras los equipos de rescate trabajaban sin descanso. Cuando finalmente sacaron el cuerpo de Miguel, Carmen sintió que una parte de ella moría también, pero tenía que seguir adelante. Tenía una hija, Lucía, de solo 23 años en ese entonces. Lucía era su razón para levantarse cada mañana, para seguir respirando cuando el dolor era tan grande que quería dejar de existir. Así que Carmen se hizo fuerte. Trabajó limpiando casas, lavando ropa ajena, vendiendo arepas en el mercado, haciendo lo que fuera necesario para sacar adelante a su hija. Y Lucía creció, se convirtió en una joven hermosa y bondadosa que había heredado la fortaleza de su madre y la bondad de su padre. Se casó con un joven del pueblo llamado Roberto, un carpintero honesto y trabajador. Carmen pensó que finalmente, después de tanto dolor, venían tiempos mejores, pero la vida tenía otros planes. Lucía quedó embarazada de su segundo bebé cuando apenas tenía 28 años. El primer embarazo había sido difícil. Había dado a luz a una niña preciosa llamada María, pero el parto había sido complicado y Lucía había perdido mucha sangre. Los médicos le advirtieron que otro embarazo podría ser peligroso, pero Lucía quería darle un hermanito o hermanita a María. Así que cuando quedó embarazada
embarazada de nuevo. Ella y Roberto estaban felices, aunque Carmen sentía en su corazón una preocupación que no podía explicar. El segundo embarazo fue peor que el primero. Lucía estuvo enferma casi todo el tiempo. Tenía náuseas constantes, mareos, dolores. Los médicos del pequeño hospital de Villa Esperanza hacían lo que podían, pero los recursos eran limitados, y entonces llegó el día del parto. Fue un parto largo, doloroso, complicado. Lucía luchó durante 18 horas, sudando, gritando, aferrándose a la mano de Carmen con una fuerza desesperada. Finalmente nació el bebé, otra niña hermosa que lloraba con fuerza. La llamaron Isabela, pero Lucía comenzó a sangrar, mucho, demasiado. Los médicos trataron de detener la hemorragia, pero no pudieron. En medio del caos, con las enfermeras corriendo de un lado a otro y Roberto gritando el nombre de su esposa, Lucía miró a Carmen a los ojos una última vez y susurró: «Mamá, cuida a mis niñas, por favor». Y entonces cerró los ojos y ya no los volvió a abrir. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba. Primero su esposo, ahora su única hija, se quedó paralizada junto a la cama del hospital, sosteniendo la mano fría de Lucía, sin poder llorar, sin poder gritar, sin poder sentir nada, excepto un vacío tan profundo que pensó que iba a tragarla entera. Roberto se desmoronó completamente. Durante semanas no pudo funcionar, no podía comer, no podía dormir, no podía mirar a sus dos hijas sin romper en llanto. Así que Carmen, a sus 64 años, con el corazón destrozado en 1000 pedazos, se hizo cargo de todo. Se hizo cargo de María, que tenía 2 años, y de Isabela, la recién nacida. Se hizo cargo del funeral de su hija. Se hizo cargo de mantener a Roberto con vida cuando él quería dejarse morir de tristeza. Los meses pasaron. Roberto eventualmente logró salir de su depresión lo suficiente como para volver a trabajar, pero era una sombra de lo que había sido. Visitaba a sus hijas los domingos, les traía regalos, las abrazaba, pero luego se iba y no regresaba hasta la semana siguiente. Así que las niñas crecieron con Carmen como su figura materna principal, y Carmen las amó con toda su alma. Eran todo lo que le quedaba de su hija, todo lo que le daba sentido a seguir viviendo. María e Isabela se convirtieron en su razón de ser, en la luz en medio de tanta oscuridad. María era una niña tranquila, seria para su edad, que cuidaba de su hermanita menor con un cariño casi maternal. Isabela, por otro lado, era pura alegría. Era una niña risueña, curiosa, que llenaba la casa con su risa cristalina. Le encantaba perseguir mariposas en el pequeño patio, ayudar a su abuela a regar las flores, cantar canciones que inventaba mientras jugaba. Carmen las miraba, jugar, y sentía que, a pesar de todo el dolor, valía la pena seguir viviendo. Estas dos niñas eran su bendición, su regalo de Dios en medio del sufrimiento. Pero entonces, cuando Isabela tenía apenas 4 años de edad, comenzó a enfermarse. Al principio parecían síntomas menores. Estaba más cansada de lo normal. No quería jugar tanto como antes. Se quejaba de que le dolía el cuerpo. Carmen pensó que era solo un resfriado, una gripe pasajera. Le daba remedios caseros, té de hierbas, la arropaba bien, pero Isabela no mejoraba. Al contrario, empeoraba. Comenzó a tener fiebres altas que no bajaban con nada. Dejó de comer. Su piel, que antes era sonrosada y llena de vida, comenzó a ponerse pálida, casi gris. Sus ojos, que siempre habían brillado con alegría, empezaron a verse apagados, hundidos. Carmen la llevó al hospital de Villa Esperanza. El doctor la examinó, le hizo algunos análisis básicos y su rostro se puso serio. Le dijo a Carmen que necesitaban llevar a Isabela a un hospital más grande en la capital, que necesitaba pruebas más especializadas. Carmen sintió que el mundo empezaba a desmoronarse de nuevo. Con el poco dinero que tenía ahorrado, más lo que pudo pedir prestado a vecinos y amigos, logró llevar a Isabela a la capital. Allí, después de días de pruebas y más pruebas, un doctor con rostro grave le dio el diagnóstico que Carmen había estado temiendo escuchar: leucemia.
cáncer en la sangre. La enfermedad había avanzado rápidamente. Isabela necesitaba tratamiento inmediato, quimioterapia, posiblemente un trasplante de médula ósea. El costo era astronómico, más de 20 millones de pesos, una suma que para Carmen podría haber sido 20 millones de dólares. Era absolutamente imposible. El doctor, viendo la desesperación en los ojos de Carmen, le dijo con voz suave pero clara: «Lo siento mucho, señora. Sin tratamiento, le damos a su nieta tal vez 6 meses de vida, tal vez menos». Carmen sintió que no podía respirar. Se aferró al borde de la mesa del consultorio del doctor para no caerse. «No», susurró. «No, por favor, no puede ser. Ya me quitaron a mi esposo, ya me quitaron a mi hija. No pueden quitarme a Isabela también. No pueden». Pero la realidad era implacable. No había dinero, no había forma de pagar el tratamiento. Y sin tratamiento, Isabela iba a morir. Los siguientes 3 meses fueron una pesadilla viviente para Carmen. Día tras día, veía a su pequeña nieta deteriorarse. Isabela, que antes corría por el patio persiguiendo mariposas, ahora pasaba todo el día acostada en su pequeña cama, demasiado débil para levantarse. Su piel se volvió casi transparente, tan pálida que Carmen podía ver las venas azules debajo. Sus mejillas, que antes habían sido regordetas y rosadas, ahora estaban hundidas. Sus ojos, que habían brillado con tanta vida, ahora estaban opacos, rodeados de círculos oscuros. A veces tosía, y la tos traía sangre. A veces lloraba de dolor, un dolor que las pastillas baratas que Carmen podía comprar apenas aliviaban. A veces simplemente miraba el techo con una expresión vacía, como si ya estuviera dejando este mundo. María, la hermana mayor de 6 años, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que su hermanita estaba muy enferma. Dejó de jugar. Se la pasaba sentada junto a la cama de Isabela, tomándole la mano, cantándole canciones suaves, contándole historias. Por las noches, Carmen escuchaba a María llorar en silencio en su cama, tratando de no hacer ruido para no preocupar a su abuela. Y el corazón de Carmen se partía una y otra vez, porque no podía hacer nada, no podía salvar a Isabela, no podía consolar a María, se sentía completamente impotente. Carmen rezaba más de lo que había rezado en toda su vida. Cada madrugada, mucho antes de que saliera el sol, cuando todavía estaba oscuro afuera y el frío de la montaña calaba hasta los huesos, Carmen se arrodillaba frente a un pequeño altar que tenía en la sala de su casa. Era un altar sencillo, una mesa de madera vieja cubierta con un mantel blanco bordado que su propia madre le había hecho décadas atrás. Una imagen de Jesús con el Sagrado Corazón que había pertenecido a su abuela. Una vela que encendía cada mañana y un rosario gastado por los años de uso, con las cuentas desgastadas de tanto pasar entre sus dedos. Se arrodillaba ahí, en el piso frío de cemento, y suplicaba con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas: «Señor Jesús, por favor, te lo suplico con todo mi corazón, no me la quites. Ya me quitaste a mi esposo Miguel, y lo acepté aunque me dolió hasta el alma. Ya me quitaste a mi única hija Lucía, y pensé que iba a morir de dolor, pero de alguna manera seguí adelante. Pero por favor, Señor, no me quites a Isabela también. Es solo una niña inocente que no ha hecho nada malo en su corta vida. No se merece esto. Por favor, Señor, haz un milagro. Sé que puedes hacerlo. Sé que tienes el poder. Por favor, sálvala. Haré lo que sea. Daré lo que sea. Pero por favor, no dejes que se muera». Oraba durante horas, hasta que sus rodillas le dolían tanto que apenas podía levantarse. Rezaba el rosario completo y luego lo rezaba de nuevo. Repetía las mismas súplicas una y otra vez, como si la repetición pudiera de alguna manera hacer que Dios la escuchara. Pero los días pasaban y no había respuesta. Isabela empeoraba. Los médicos del hospital de Villa Esperanza la llamaban cada semana para preguntar cómo seguía la niña, y Carmen tenía que decirles la verdad: peor, cada día peor. Y ellos le decían lo mismo que ya sabía: «Lo sentimos mucho, señora Rodríguez. No hay nada que podamos hacer aquí».
Sin el tratamiento especializado no hay nada que hacer. Prepárese para lo inevitable. Pero Carmen no quería prepararse. No podía. No iba a aceptar que Isabela iba a morir. Seguía rezando, seguía suplicando, seguía pidiendo un milagro, incluso cuando en lo más profundo de su corazón comenzaba a perder la esperanza. Porque ¿qué otra cosa podía hacer? Sentía que sus oraciones rebotaban contra el techo de su casa, que Dios no la estaba escuchando, o peor aún, que la estaba escuchando pero había decidido no responder. Y eso la llenaba de una desesperación tan profunda que había noches en las que deseaba morirse ella misma, simplemente dejar de existir para no tener que soportar este dolor insoportable. Era un viernes por la noche, a finales de octubre, cuando comenzó la tormenta. Carmen había puesto a las niñas a dormir temprano esa noche. Isabela había estado especialmente débil todo el día. Apenas había podido tomar unas cucharadas de caldo, y eso le había causado náuseas. Carmen la había cargado hasta su cama, tan liviana como una pluma, casi como si no pesara nada, y la había arropado con cuidado. Isabela había mirado a su abuela con esos ojos grandes y cansados, y había susurrado con voz débil: «Abuela, estoy muy cansada». Carmen había tenido que salir de la habitación para que Isabela no la viera llorar. María se había acostado junto a su hermana pequeña, como hacía todas las noches, abrazándola con cuidado de no lastimarla, y Carmen había visto las lágrimas en las mejillas de María antes de apagar la luz. Las dos niñas se habían quedado dormidas así, abrazadas, y Carmen se había ido a la sala sintiéndose más sola que nunca. Se sentó en su vieja silla de mimbre junto al altar, mirando la vela que ardía frente a la imagen de Jesús. Ni siquiera tenía fuerzas para rezar. Simplemente se quedó ahí sentada, con las manos en su regazo, mirando la llama de la vela bailar, sintiendo el peso de toda una vida de dolor presionando sobre sus hombros. Afuera, el viento comenzó a soplar. Al principio era suave, apenas un susurro entre los árboles, pero poco a poco se fue haciendo más fuerte. Carmen escuchó cómo las ramas de los árboles crujían con el viento, cómo las hojas secas eran arrastradas por el camino de tierra frente a su casa. Las nubes comenzaron a acumularse en el cielo, cubriendo la luna y las estrellas hasta que todo quedó completamente oscuro. Y entonces, como si el cielo mismo se hubiera abierto, comenzó a llover. No era una lluvia normal, suave y constante. Era un diluvio, una tormenta feroz que parecía tener vida propia. El agua caía con tal fuerza que sonaba como si 1000 tambores estuvieran golpeando el techo de tejas de la casa. Los relámpagos comenzaron a rasgar el cielo, iluminando todo por un instante cegador antes de sumirlo de nuevo en la oscuridad. Y los truenos retumbaban con tanta fuerza que hacían vibrar las paredes de adobe, hacían temblar los vidrios de las ventanas. Carmen se levantó y fue a cerrar las ventanas que estaban abiertas. El viento era tan fuerte que le costaba trabajo cerrarlas, y en algunas tenía que poner todo su peso para poder empujarlas. El agua comenzó a filtrarse por debajo de la puerta principal, formando pequeños charcos en el piso de cemento. Carmen fue a buscar trapos para secar el agua, pero entraba más rápido de lo que ella podía limpiar. La tormenta parecía estar empeorando cada minuto que pasaba, volviéndose más violenta, más furiosa. Carmen volvió a su silla junto al altar. La vela seguía ardiendo, protegida del viento por los vidrios de las ventanas cerradas. Miró la imagen de Jesús y pensó: «¿Es esto, Señor? ¿Es así como termina? ¿Vas a dejar que Isabela muera? ¿Vas a dejarme completamente sola?» No esperaba una respuesta, ya no esperaba nada. Y entonces, en medio del rugido de la tormenta, en medio del estruendo de los truenos y el golpeteo de la lluvia contra el techo, Carmen escuchó algo diferente, un sonido que no era parte de la tormenta, un sonido que la hizo levantar la cabeza y agudizar el oído. 3 golpes en la puerta, toc, 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 firmes, claros, inconfundibles a pesar del ruido de la tormenta. Carmen se quedó paralizada. ¿Quién podría estar afuera a esta hora, en medio de esta tormenta terrible? Eran casi las 10 de la noche. Nadie en su sano juicio estaría caminando por las calles de Villa Esperanza con este clima. Los golpes se repitieron. Toc, toc, toc,
más insistentes esta vez, más urgentes. Carmen se levantó despacio de su silla, su corazón comenzando a latir más rápido. Una parte de ella sentía miedo. En estos tiempos, abrir la puerta a un extraño en medio de la noche podía ser peligroso. Había escuchado historias de robos, de asaltos, de cosas peores, pero otra parte de ella, una parte más profunda, sentía algo diferente. Una voz en su interior, suave pero clara, que le decía: «Abre la puerta, Carmen, abre la puerta». Carmen caminó lentamente hacia la puerta principal, sus pies descalzos haciendo pequeños chapoteos en los charcos de agua que se habían formado. Su mano temblaba mientras la extendía hacia el picaporte. Dudó un momento, su mano suspendida en el aire, y entonces, respirando profundo, giró el picaporte y abrió la puerta. Frente a ella, completamente empapado de pies a cabeza, con el agua goteando de su ropa y formando un charco a sus pies, estaba un hombre. El relámpago iluminó su figura por un instante y Carmen pudo verlo claramente. Era un hombre que parecía tener unos 35 años, tal vez 40. Era difícil saberlo con certeza. Era de estatura promedio, ni muy alto ni muy bajo, de complexión delgada pero no frágil. Tenía el cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros, completamente empapado y pegado a su rostro y cuello. Tenía una barba corta, bien cuidada, y cuando el siguiente relámpago iluminó su rostro, Carmen pudo ver sus ojos. Y esos ojos, Carmen no pudo encontrar palabras para describir esos ojos. Eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo, pero no eran amenazantes. Al contrario, había algo en esos ojos que la hizo sentir segura, protegida, como si este hombre, este extraño completo que aparecía en su puerta en medio de la peor tormenta que Villa Esperanza había visto en años, fuera alguien en quien podía confiar completamente. El hombre vestía ropa muy sencilla, una camisa blanca de algodón, ahora transparente por el agua, pegada a su cuerpo, pantalones de tela marrón oscuro, también empapados, sandalias de cuero gastadas en sus pies descalzos. No llevaba ninguna mochila, ninguna bolsa, ninguna maleta, nada, solo él, parado ahí bajo la lluvia torrencial, mirando a Carmen con esos ojos profundos. «Disculpe, señora», dijo el hombre, y su voz era suave, calmada, como si no estuviera parado en medio de una tormenta, sino en un día soleado cualquiera. «Vengo caminando, desde muy lejos. La tormenta me sorprendió en el camino. ¿Podría darme refugio por esta noche? Solo hasta que pase la lluvia y pueda seguir mi camino. No quiero causarle ninguna molestia». Carmen se quedó mirándolo, todavía procesando la situación. Una parte de su mente le gritaba que cerrara la puerta, que no dejara entrar a un extraño a su casa. Pero esa otra voz, esa voz en su interior que le había dicho que abriera la puerta, ahora le decía: «Déjalo entrar, Carmen, déjalo entrar». Carmen miró los ojos del hombre de nuevo, y en ese momento sintió algo que no había sentido en meses, tal vez en años. Paz, una paz profunda, inexplicable, que llenó su pecho y calmó el latido acelerado de su corazón. «Entre», dijo Carmen, abriendo la puerta completamente y haciéndose a un lado. «No puedo dejarlo afuera en esta tormenta. Pase, por favor». El hombre inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y entró a la casa. El agua goteaba de su ropa, formando un charco en el piso de cemento. Carmen cerró la puerta detrás de él, y el rugido de la tormenta se volvió un poco más lejano, un poco más tenue. «Gracias», dijo el hombre, y su sonrisa era pequeña pero genuina, llegando hasta sus ojos. «Que Dios la bendiga por su bondad, señora». No todos abrirían su puerta a un extraño en una noche como esta. Carmen fue rápidamente a su habitación y regresó con una toalla vieja pero limpia. Se la dio al hombre. «Séquese un poco. Va a pescar un resfriado si se queda así». El hombre tomó la toalla y se secó el rostro y el cabello, aunque la ropa seguía empapada. Carmen le señaló la vieja silla de mimbre. «Siéntese, por favor. Está temblando».
Y era verdad. El hombre estaba temblando ligeramente. No estaba segura si por el frío o por el cansancio. El hombre se sentó en la silla, y Carmen notó que se movía con una gracia particular, como si cada movimiento estuviera perfectamente medido. Se sentó derecho, con las manos sobre sus rodillas, y miró alrededor de la sala sencilla. Su mirada se detuvo en el pequeño altar, en la imagen de Jesús, en la vela que seguía ardiendo. Algo cambió en su expresión, aunque Carmen no pudo identificar qué era exactamente. Parecía reconocimiento, comprensión. No estaba segura. ¿Tiene hambre?, preguntó Carmen, porque así la habían criado, para alimentar al hambriento. No tengo mucho, pero tengo un poco de sopa de papa que hice para las niñas, y un poco de pan. Con mucho gusto, respondió el hombre, volteando a mirarla. Pero no se preocupe por mi señora. Ya ha hecho suficiente con dejarme entrar. No quiero ser una carga. No es ninguna carga, dijo Carmen, y se fue a la cocina. Encendió la estufa de leña, sopló las brasas que todavía tenían algo de calor, y puso la olla con la sopa a calentar. Mientras esperaba, cortó un trozo del pan que había hecho esa mañana. Era pan simple, de harina de maíz, pero estaba fresco. Cuando la sopa estuvo caliente, le sirvió un tazón generoso y se lo llevó al hombre junto con el pan. El hombre tomó el tazón con ambas manos, como si fuera algo precioso, y miró la sopa por un momento largo antes de comenzar a comer. Comió despacio, saboreando cada cucharada, masticando el pan con cuidado. Carmen se sentó en su silla frente a él y lo observó. Había algo extraño en todo esto, algo que no podía identificar. Este hombre, este extraño, parecía tan fuera de lugar, no en un sentido negativo, sino en un sentido que ella no podía explicar. Era como si no perteneciera completamente a este mundo, como si hubiera una capa de realidad entre él y todo lo demás. Después de unos minutos, el hombre terminó de comer y dejó el tazón vacío sobre la mesita junto a la silla. «Gracias», dijo, y su voz estaba llena de una gratitud genuina que conmovió a Carmen. «Hace mucho que no comía algo tan bueno». Miró a Carmen directamente a los ojos y añadió: «Usted tiene un corazón bondadoso. Eso es raro en estos tiempos, cuando la mayoría de la gente cierra sus puertas y sus corazones». Carmen sonrió débilmente. «Solo hago lo que puedo, lo que me enseñaron mis padres, ayudar al que lo necesita». El hombre asintió lentamente. «Lo sé y sé por qué lo hace». Carmen lo miró, confundida. ¿Cómo podía saber algo sobre ella este extraño que acababa de conocer? «¿A qué se refiere?», preguntó. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de Carmen, y cuando habló, su voz era suave, pero de alguna manera llenaba toda la habitación. «Sé que lleva un dolor muy grande en su corazón. Carmen Rodríguez, un dolor que la está destrozando por dentro. Sé que está cansada, tan cansada que a veces desea simplemente no despertar. Sé que ha orado y orado, que se ha arrodillado frente a ese altar cada madrugada suplicando por un milagro, y siente que sus oraciones rebotan contra el techo, que Dios no la escucha. Sé que tiene miedo, un miedo terrible de perder a alguien que ama más que a su propia vida, alguien muy pequeño, alguien inocente que no merece lo que le está pasando». Carmen sintió que todo el aire se escapaba de sus pulmones. Se quedó completamente inmóvil, mirando a este hombre, a este extraño, que acababa de describir exactamente lo que ella sentía, lo que llevaba meses sintiendo, cosas que nunca le había dicho a nadie. «¿Cómo?». Su voz salió como un susurro quebrado. «¿Cómo sabe todo eso? ¿Quién le dijo? ¿Quién es usted?». El hombre sonrió, y era una sonrisa llena de una compasión tan profunda que Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «Porque he estado escuchando cada una de sus oraciones, Carmen. Cada madrugada cuando se arrodilla frente a ese altar, cada lágrima que ha derramado, cada súplica desesperada que ha hecho. Yo las he visto, yo las he escuchado, cada una, y he venido aquí esta noche porque es tiempo de responder». Carmen se quedó paralizada. Su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar, pero no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. «No entiendo», logró decir finalmente. «¿Quién es usted? ¿Quién es?».
Realmente, el hombre se levantó lentamente de la silla, y en ese preciso momento algo cambió en la habitación. Carmen lo sintió incluso antes de verlo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado, pero no de una manera opresiva, sino de una manera sagrada. La vela que ardía frente a la imagen de Jesús comenzó a brillar más fuerte. No era que la llama se hubiera hecho más grande, era que la luz que emitía se había intensificado. Era una luz cálida, dorada, que comenzó a llenar toda la sala, disipando las sombras en los rincones. Afuera, el rugido de la tormenta comenzó a disminuir. El viento, que había estado soplando con furia, se calmó hasta convertirse en una brisa suave. La lluvia, que había estado cayendo como un diluvio, se convirtió en un susurro apenas audible. Era como si la tormenta misma estuviera reconociendo que algo importante estaba sucediendo aquí, en esta pequeña casa de adobe al final del camino. Y el hombre ya no parecía solo un hombre. Había una presencia alrededor de él ahora, algo que Carmen podía sentir, pero no ver completamente. Una luz suave, casi imperceptible, que parecía emanar de su cuerpo. Sus ojos, que antes simplemente habían sido oscuros y profundos, ahora brillaban con una luminosidad interna. Era como mirar pozos de luz infinita, como si pudiera ver a través de esos ojos no solo el presente, sino todo el pasado y todo el futuro al mismo tiempo. Las piernas de Carmen dejaron de sostenerla. Cayó de rodillas en el piso de cemento, sintiendo el agua fría de los charcos empapar su vestido. Sus manos temblaban, todo su cuerpo temblaba. Tú, su voz salió como un susurro ahogado. Tú eres... El hombre se acercó a ella y puso su mano sobre su hombro. El toque era cálido, reconfortante, y Carmen sintió como si todas las heridas de su alma, todas las cicatrices de años de dolor y pérdida, comenzaran a sanar en ese instante. «Soy Jesús», dijo simplemente, con una voz que era suave, pero que de alguna manera resonaba en lo más profundo del ser de Carmen. «He caminado por esta tierra durante milenios, Carmen, a veces de manera visible, a veces invisible, a veces como un rey, a veces como un mendigo, a veces como un amigo, a veces como un extraño. Vengo a ver quién abre su puerta, quién comparte su pan, quién muestra amor cuando no hay nada que ganar. Y tú, Carmen, me abriste la puerta cuando estaba afuera en la tormenta. Me diste comida cuando tenías tan poco. Y más que eso, has amado a esas dos niñas con un amor que refleja el mío propio. Por eso he venido». Carmen sollozó. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas, cayendo al piso empapado. «Señor», logró decir entre sollozos, yo no soy digna, no soy nadie, solo soy una vieja que ha fracasado en todo. No pude salvar a mi esposo, no pude salvar a mi hija, y ahora no puedo salvar a Isabela, no puedo hacer nada, soy inútil». Jesús se arrodilló frente a ella, bajando hasta quedar a su nivel, sus ojos fijos en los de ella. «Nadie es digno, Carmen, ninguno de nosotros lo es por nuestros propios méritos. Pero tú me abriste la puerta cuando estaba afuera en la tormenta, cuando era un extraño que podría haber sido peligroso. Me diste de comer cuando apenas tenías para tus nietas, y has amado sin condiciones, sin esperar nada a cambio, incluso cuando el dolor era tan grande que querías rendirte. Eso, Carmen, eso es lo que te hace digna, no tu perfección, sino tu amor». Carmen temblaba sin control. «Isabela», logró susurrar. «Señor, mi nieta está muriendo. Los médicos dicen que no hay esperanza, no hay dinero para el tratamiento. Ella es solo una niña, solo tiene 4 años, no ha hecho nada malo, no merece morir así. Por favor, Señor, por favor, sálvala. Haré lo que sea, daré lo que sea, mi vida por la de ella, lo que sea, pero por favor, no dejes que muera». Jesús la miró con una compasión tan profunda, tan infinita, que Carmen sintió que podía ahogarse en ella. «Lo sé, Carmen, lo sé. Sé exactamente lo que está sucediendo con Isabela. Conozco cada célula enferma en su pequeño cuerpo. Conozco cada momento de dolor que ha sufrido, y no la perderás. Vine aquí esta noche porque tu fe, aunque a veces dudabas, aunque a veces sentías que se estaba quebrando, fue suficiente. Oraste creyendo que yo podía hacer un milagro.
y aquí estoy. El milagro que pediste está sucediendo ahora mismo. Carmen lo miró sin comprender completamente. ¿Qué quieres decir? Jesús se levantó y extendió su mano hacia ella. Ven, vamos a ver a Isabela. Carmen tomó su mano y él la ayudó a ponerse de pie. Su toque era firme pero suave, y Carmen sintió una fuerza fluyendo de él hacia ella, dándole la capacidad de mantenerse en pie cuando sus piernas apenas podían sostenerla. Jesús caminó hacia el pequeño cuarto donde dormían las niñas, y Carmen lo siguió, todavía temblando, todavía sin poder creer completamente lo que estaba sucediendo. Jesús abrió la puerta suavemente, sin hacer ruido. La habitación estaba iluminada solo por un pequeño rayo de luz que entraba por la ventana, el reflejo de un relámpago distante. María e Isabela estaban acostadas en la misma cama pequeña, abrazadas como siempre. María dormía profundamente, su respiración lenta y regular, pero Isabela estaba despierta. Sus ojos pequeños y cansados miraban el techo. Su respiración era débil y entrecortada, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Cuando Jesús entró, algo cambió en la mirada de Isabela. Volteó su cabecita hacia él, y aunque era solo una niña de 4 años, aunque estaba débil y enferma, algo en sus ojos cambió. Era como si, de alguna manera que ni siquiera ella podía explicar, reconociera quién era este hombre. Jesús se acercó a la cama y se arrodilló junto a ella, quedando a la altura de la niña. Puso su mano sobre la frente pequeña de Isabela, y Carmen vio cómo su mano comenzaba a brillar con una luz suave, dorada, cálida. «Hola, pequeña», dijo Jesús con una sonrisa tan llena de amor que Carmen sintió que su corazón se iba a romper. «He venido a visitarte». Isabela lo miró con esos ojos grandes y cansados, y con su voz débil, apenas un susurro, preguntó: ¿Eres Jesús? No como una afirmación, sino como una pregunta genuina, con la inocencia pura de una niña. Jesús asintió suavemente. «Sí, pequeña, soy yo». Isabela pareció pensarlo por un momento. Luego preguntó, con esa honestidad brutal que solo los niños tienen: «¿Vas a llevarme contigo? ¿Es por eso que viniste?» Carmen sintió que su corazón se detenía. No podía respirar. Esperó la respuesta con un terror tan profundo que pensó que iba a desmayarse. Pero Jesús negó con la cabeza suavemente, su mano todavía sobre la frente de Isabela. «No, pequeña, no todavía. Todavía no es tu tiempo. Tienes muchas cosas que hacer aquí en la tierra. Vas a crecer fuerte y sana. Vas a correr y jugar. Vas a ir a la escuela. Vas a ayudar a muchas personas. Vas a vivir una vida larga y hermosa. Y un día, cuando seas muy viejita, cuando hayas vivido todo lo que tienes que vivir, entonces vendré a buscarte. Pero no hoy. Hoy vine a sanarte». Isabela sonrió. Era una sonrisa débil, pero era genuina. «Ok», dijo simplemente, con la aceptación fácil de los niños. Jesús cerró los ojos, y Carmen, observando desde la puerta con lágrimas corriendo por sus mejillas, vio lo que sucedió a continuación. La mano de Jesús sobre la frente de Isabela comenzó a brillar más intensamente. La luz dorada se extendió, envolviendo todo, el cuerpo pequeño de la niña. No era una luz que lastimara los ojos. Era cálida, reconfortante, como estar envuelto en el amor más puro que existe. Carmen podía ver esa luz penetrando el cuerpo de Isabela, entrando en cada célula, en cada tejido, en cada gota de sangre. Y entonces sucedió. El cambio fue gradual pero visible. El color comenzó a regresar al rostro de Isabela. Sus mejillas, que habían estado pálidas y hundidas, se llenaron, recuperando su forma regordeta. Su piel, que había estado casi gris, se volvió rosada de nuevo, llena de vida. Sus ojos, que habían estado apagados y rodeados de círculos oscuros, comenzaron a brillar. El brillo volvió a ellos, esa chispa de vida que Carmen había pensado que nunca volvería a ver. La respiración de Isabela, que había sido débil y entrecortada, se volvió profunda y regular, su pecho subiendo y bajando con facilidad. Jesús retiró su mano y se levantó. Miró a Carmen y dijo con una simplicidad que de alguna manera hacía todo más poderoso: «Está hecho. La enfermedad ha salido de su cuerpo. Ya no hay cáncer, ya no hay dolor, ya no hay más sufrimiento. Está completamente sana
Cada célula enferma ha sido restaurada. Cada parte de su cuerpo que estaba fallando ahora funciona perfectamente. Mañana, cuando se despierte, correrá y jugará como antes. Y los médicos, cuando la examinen, no encontrarán rastro alguno de que alguna vez estuvo enferma. Carmen cayó de rodillas de nuevo, pero esta vez no era por miedo o por dolor. Era por gratitud, una gratitud tan abrumadora, tan completa, que no había palabras para expresarla. Sollozaba sin control, su cuerpo sacudiéndose con cada sollozo. «Gracias», logró decir entre lágrimas. «Gracias, Señor, gracias, gracias, no tengo palabras, no tengo nada que ofrecerte, pero gracias, gracias por no abandonarme, gracias por escuchar mis oraciones, gracias por salvar a mi nieta». Jesús se acercó a ella y puso su mano sobre su cabeza como una bendición. «No me agradezcas a mí solamente. Carmen, agradece a tu fe, porque fue tu fe, pequeña como una semilla de mostaza, pero genuina, la que movió montañas esta noche. Fue tu amor, tu disposición de abrirme la puerta cuando era un extraño, tu generosidad cuando tenías tan poco. Esas cosas son las que trajeron este milagro». Jesús caminó hacia la puerta de la habitación. Carmen se levantó y lo siguió, todavía temblando, todavía llorando. Salieron de la habitación, cerrando la puerta suavemente para no despertar a María, que seguía durmiendo profundamente, completamente ajena al milagro que acababa de suceder a centímetros de ella. Caminaron de regreso a la sala. Jesús se dirigió hacia la puerta principal. Carmen lo siguió, y cuando se dio cuenta de que él se iba, sintió pánico. «Espera», dijo, «por favor, ¿te vas? ¿Ya?» Jesús se volvió hacia ella y sonrió. «Sí, mi trabajo aquí está hecho». Pero Carmen no sabía qué decir. Había tantas preguntas, tantas cosas que quería preguntar. «¿Volverás? ¿Te volveré a ver?» Jesús puso su mano sobre el hombro de Carmen. «Siempre vuelvo, Carmen. A veces de maneras que esperas, a veces de maneras que no esperas, a veces en la sonrisa de un extraño en la calle, a veces en la bondad de un amigo, a veces en el milagro que parece imposible. Mantén tus ojos abiertos, Carmen, y sigue abriendo tu puerta a los que lo necesitan, porque cada vez que alimentas al hambriento, cada vez que das refugio al que no tiene hogar, cada vez que muestras amor a alguien que sufre, me estás abriendo la puerta a mí». Carmen asintió, las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. «Lo haré, lo prometo». Jesús asintió. «Lo sé. Ve en paz, Carmen. Tu fe te ha salvado, y la fe de tu nieta también. Vive sin miedo, porque ahora sabes, sin ninguna duda, que nunca estás sola. Nunca lo has estado, nunca lo estarás». Y entonces Jesús abrió la puerta y salió. La tormenta había cesado completamente. El cielo, que había estado negro y furioso, ahora estaba completamente despejado. Las estrellas brillaban como diamantes contra el terciopelo oscuro del cielo. La luna llena iluminaba el camino de tierra con una luz plateada. Carmen salió detrás de él y lo observó caminar por el camino. Su figura era clara en la luz de la luna. Y justo cuando llegó a la curva del camino, donde los árboles cubrían la vista, se detuvo, se volvió y la miró una última vez. Levantó su mano en un gesto de despedida. Carmen levantó la suya también. Y entonces Jesús continuó caminando, desapareciendo entre las sombras de los árboles. Carmen se quedó parada en la puerta durante varios minutos, mirando el camino vacío, todavía sin poder creer completamente lo que había sucedido. Sentía la brisa fresca de la noche en su rostro, escuchaba el goteo del agua de las hojas de los árboles, el canto de los grillos que habían vuelto después de la tormenta. Todo parecía más brillante, más vivo, como si el mundo entero hubiera sido renovado. Finalmente, Carmen regresó al interior de la casa, cerró la puerta suavemente. Se quedó parada en la sala por un momento, mirando el altar, la vela que todavía ardía. Se acercó y se arrodilló frente a él. Pero esta vez no rezó pidiendo un milagro, esta vez rezó dando gracias. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por no abandonarme, gracias por escuchar, gracias por Isabela, y gracias por recordarme que nunca estoy sola». Cuando Carmen finalmente entró de nuevo al cuarto de las niñas, se detuvo en la puerta y se llevó las manos a la boca, tratando de contener un sollozo de
alegría. Isabela estaba sentada en la cama, sentada, algo que no había podido hacer en semanas. Estaba completamente despierta, con los ojos bien abiertos y brillantes, y estaba sonriendo, una sonrisa grande, genuina, llena de vida. «Abuela», dijo Isabela con una voz fuerte, clara, sin rastro de la debilidad que había tenido durante meses. «Tengo hambre, mucha hambre. ¿Puedo comer panqueques?» María se despertó sobresaltada por el grito de su hermana. Miró a Isabela confundida, como si no pudiera creer lo que veía. «Isabela», dijo frotándose los ojos, ¿Estás bien? ¿De verdad estás bien?» Isabela se rió fuerte, una risa clara y cristalina que Carmen no había escuchado en meses. «Sí, me siento muy bien. Anoche vino un señor muy bueno, se llamaba Jesús. Me puso la mano en la cabeza y me dijo que ya no iba a estar enferma, y ahora me siento súper bien. Tengo mucha energía, puedo correr, puedo jugar. Abuela, ¿podemos ir al patio a perseguir mariposas?» Carmen se acercó, corriendo a la cama. Puso su mano sobre la frente de Isabela. No había fiebre, estaba fresca, normal. Miró sus ojos, estaban claros, brillantes, llenos de vida. Miró su piel, tenía un color rosado saludable. Abrazó a Isabela con todas sus fuerzas, llorando de felicidad, de alivio, de gratitud. «Es un milagro», susurró Carmen. «Es un milagro de Dios. Mi pequeña está sana, está sana». María también abrazó a su hermana llorando de alegría. «Sabía que ibas a mejorar», dijo. «Sabía que Dios no te iba a dejar morir. Te lo prometí, ¿recuerdas? Te dije que todo iba a estar bien». A la mañana siguiente, en cuanto amaneció, Carmen llevó a Isabela al hospital de Villa Esperanza. El doctor que las había estado atendiendo casi se cayó de su silla cuando vio a Isabela entrar caminando, casi corriendo, llena de energía. «Esto no es posible», murmuró, mientras examinaba a la niña. «Señora Rodríguez, ¿qué pasó? ¿Qué hizo?» «Nada», respondió Carmen con una sonrisa. «Fue Dios quien lo hizo». El doctor le hizo análisis de sangre a Isabela. 1, 2, 3. Pidió que los hicieran de nuevo porque no podía creer los resultados. Cada análisis mostraba lo mismo. No había rastro de leucemia, ni una sola célula cancerosa. Los conteos de sangre de Isabela eran completamente normales, perfectamente saludables. El doctor llamó al hospital de la capital, habló con los especialistas que habían diagnosticado a Isabela originalmente, enviaron los resultados por fax. Los especialistas llamaron de vuelta, pidiendo que repitieran las pruebas, insistiendo en que debía haber un error. Pero no había error. Isabela estaba completamente sana. El doctor principal, un hombre de ciencia, de hechos y datos, se quitó los lentes y miró a Carmen con una expresión de completa perplejidad. «Esto es médicamente imposible, señora Rodríguez. Hace 3 días, esta niña estaba muriendo. El cáncer se había extendido por todo su sistema. No había esperanza. Y ahora es como si nunca hubiera estado enferma. No puedo explicarlo. No hay explicación científica para esto». Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. «Yo sí puedo explicarlo, doctor. Jesús vino a mi casa anoche en medio de la tormenta. Lo dejé entrar, le di comida y él sanó a mi nieta. Es así de simple». El doctor la miró con escepticismo, claramente no creyendo la explicación sobrenatural. Pero no tenía otra explicación que ofrecer. Los hechos eran indiscutibles. Isabela había estado muriendo de cáncer y ahora estaba completamente sana. Era un milagro médico, independientemente de cómo uno quisiera explicarlo. La noticia de la sanación milagrosa de Isabela se esparció por Villa Esperanza como fuego. En un pueblo pequeño, donde todos se conocen, este tipo de noticias viajan rápido. La gente hablaba en el mercado, en la iglesia, en las calles. Algunos creían completamente, otros dudaban, pensando que tal vez había sido un diagnóstico erróneo, aunque los documentos médicos eran claros. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: algo extraordinario había sucedido. Carmen nunca dudó y nunca dejó de abrir su puerta a los extraños que necesitaban ayuda. Cada vez que alguien tocaba su puerta pidiendo comida, refugio,
ayuda de cualquier tipo, ella abría la puerta sin dudarlo, porque sabía, con una certeza absoluta, que Jesús podía venir en cualquier forma, en cualquier momento, y no quería arriesgarse a cerrarle la puerta. Isabela creció fuerte y saludable. Se convirtió en una niña llena de vida, corriendo por el patio, persiguiendo mariposas como solía hacerlo antes de enfermarse. Su risa llenaba la casa de nuevo. Iba a la escuela, jugaba con sus amigas, ayudaba a su abuela en las tareas del hogar, y nunca olvidó al hombre que había entrado a su habitación esa noche. Cuando la gente le preguntaba sobre su milagro, Isabela siempre respondía con la honestidad directa de los niños. Jesús vino a mi casa cuando yo estaba muy enferma, me tocó la frente y me sanó, y me dijo que todavía no era mi tiempo de irme con él. Así que aquí estoy. Los años pasaron. Isabela creció y se convirtió en una joven hermosa, compasiva, llena de amor por los demás. Cuando tenía 18 años, anunció que quería estudiar enfermería. Quiero ayudar a niños enfermos, explicó a Carmen. Jesús me dio una segunda oportunidad en la vida. Ahora quiero usar esa oportunidad para ayudar a otros que están sufriendo como yo sufrí. Carmen vivió el resto de sus días con una paz que nunca había conocido antes. Había experimentado algo que muy pocas personas experimentan. Había visto a Jesús cara a cara. Había abierto su puerta cuando Él tocó. Y había recibido no solo la sanación de su nieta, sino la confirmación de que sus oraciones siempre habían sido escuchadas, que nunca había estado sola, que Jesús siempre estuvo ahí, esperando el momento perfecto para actuar. Amigos, quiero hacer una pausa aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Jesús está hablando directamente a tu situación en este momento, déjame saber escribiendo en los comentarios la palabra milagro. Escribe milagro si crees que Jesús puede hacer lo imposible en tu vida, si crees que Él escucha tus oraciones, incluso cuando sientes que nadie te escucha. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está pasando por una tormenta y necesita saber que Jesús está cerca, comparte este video con esa persona ahora mismo. 20 años después de esa noche de tormenta, Carmen ya tenía 88 años. Había vivido una vida larga y plena. Había visto a Isabela graduarse de enfermería, conseguir trabajo en un hospital en la capital, ayudar a cientos de niños enfermos. Había visto a María casarse y tener sus propios hijos. Había llenado su casa de amor, de risas, de vida. Pero Carmen sabía que su tiempo se acercaba. Podía sentirlo en sus huesos, en la forma en que su cuerpo se estaba cansando, en la manera en que cada día le costaba un poco más levantarse. Una noche, Carmen estaba acostada en su cama, en esa misma casa de adobe al final del camino de tierra. Isabela y María estaban a su lado, junto con los nietos de Carmen, todos reunidos para acompañarla. Carmen estaba lista. No tenía miedo. Sabía que la muerte no era el final, sino el principio de algo nuevo. En sus últimos momentos, mientras cerraba los ojos, escuchó una voz familiar, una voz suave, calmada, llena de amor infinito. «Hola, Carmen, he venido a buscarte». Carmen abrió los ojos con esfuerzo, y ahí estaba él, Jesús, exactamente como lo había visto 20 años atrás, cuando entró a su casa en medio de la tormenta. No había envejecido ni un día. Sus ojos seguían siendo profundos, llenos de compasión y amor. «¿Es hora?», preguntó Carmen con una voz débil pero sin miedo. Jesús asintió y sonrió. «Sí, mi querida Carmen, es hora de venir a casa. Has vivido bien, has amado bien, has abierto tu puerta a tantos que lo necesitaban. Ahora es tiempo de descansar». Carmen sonrió. «Gracias por no haberme olvidado, Señor. Gracias por todo». Jesús tomó su mano. Su toque era cálido, reconfortante. «Nunca te olvidé, Carmen. Nunca olvido a los que me abren la puerta. Nunca olvido a los que aman como tú amaste. Ahora ven, tu esposo Miguel te está esperando. Tu hija Lucía te está esperando. Y hay muchas otras almas que ayudaste a lo largo de los años que quieren darte las gracias y darte la bienvenida». Carmen cerró los ojos por última vez, todavía con una sonrisa en su rostro, y en ese momento su espíritu dejó su cuerpo y caminó junto a Jesús hacia la eternidad. Isabela y María, que estaban junto a su cama, vieron cómo su abuela exhaló su último aliento con una expresión de paz absoluta en su
su rostro, y aunque lloraron, también sonrieron, porque sabían que ella estaba en casa, finalmente en casa. En el funeral de Carmen, cientos de personas vinieron a presentar sus respetos. El pequeño cementerio de Villa Esperanza nunca había visto tanta gente. Venían de todas partes, no solo del pueblo, sino de pueblos vecinos, de la capital, de lugares que Carmen nunca había visitado. Muchos de ellos eran extraños que Carmen había ayudado a lo largo de los años, personas a las que había dado comida cuando tenían hambre, refugio cuando no tenían dónde dormir, ropa cuando pasaban frío, consuelo cuando estaban sufriendo. Cada uno de ellos tenía una historia de cómo Carmen les había abierto la puerta cuando más lo necesitaban, de cómo su bondad había cambiado sus vidas. Mientras Isabela escuchaba esas historias, una tras otra, se dio cuenta de algo profundo. Su abuela no había abierto la puerta a Jesús solo una vez. Esa noche de tormenta hace 20 años. Había abierto la puerta a Jesús cientos de veces, miles de veces, cada vez que ayudó a alguien que lo necesitaba. Porque como Jesús mismo había dicho, cada vez que alimentas al hambriento, cada vez que das refugio al que no tiene hogar, cada vez que muestras amor a alguien que sufre, estás abriendo tu puerta a él. 30 años después del fallecimiento de Carmen, Isabela, ahora de 54 años y directora de un hospital infantil en la capital, estaba dando una conferencia sobre atención médica compasiva. Al final de su charla, con lágrimas en los ojos, contó la historia de su abuela y del extraño que la había sanado cuando era niña. Muchos en la audiencia se mostraron escépticos. Era una historia difícil de creer para mentes científicas. Pero al final de la conferencia, una mujer anciana se acercó a Isabela con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo también lo vi», dijo con voz temblorosa. «Hace 50 años, cuando mi hijo estaba muriendo de neumonía, un extraño vino a nuestra casa en medio de la noche, tocó a mi hijo, y mi hijo se sanó instantáneamente. Y cuando fui a agradecerle, el hombre había desaparecido. Nunca supe quién era, hasta ahora». Otra persona se acercó, un hombre mayor. «Yo también. Cuando perdí todo en un incendio, cuando estaba durmiendo en las calles, un hombre me ayudó. Me dio dinero, ropa, comida, me ayudó a encontrar trabajo. Y cuando fui a buscarlo al día siguiente para agradecerle, nadie en el pueblo lo conocía. Era como si nunca hubiera existido». Una tras otra, personas comenzaron a compartir sus historias. Historias de extraños que aparecieron en momentos de necesidad desesperada, que ayudaron de maneras que parecían imposibles y que desaparecieron sin dejar rastro. E Isabela se dio cuenta de algo que cambió su perspectiva para siempre. Jesús nunca dejó de caminar entre nosotros. Sigue caminando, sigue sanando, sigue ayudando, a veces en forma visible, a veces invisible, a veces como un rey, a veces como un mendigo, pero siempre presente, siempre listo para ayudar a los que abren su puerta. Hoy, 50 años después de esa noche de tormenta, la pequeña casa de adobe donde Carmen vivió todavía está en pie. La comunidad de Villa Esperanza la ha preservado, convirtiéndola en un museo y un refugio para personas sin hogar. En la entrada hay una placa de bronce que dice: «En esta casa Carmen Rodríguez abrió la puerta a un extraño en medio de una tormenta. Ese extraño era Jesús, y nos enseñó que cada vez que abrimos nuestra puerta a alguien que lo necesita, estamos abriendo nuestra puerta a Él». Miles de personas visitan la casa cada año. Vienen a ver la sala donde Carmen dio refugio a Jesús, el altar donde rezaba cada madrugada, la habitación donde Isabela fue sanada, y muchos de ellos, después de escuchar la historia, deciden hacer cambios en sus propias vidas, deciden abrir sus puertas, deciden ayudar a extraños, deciden amar sin esperar nada a cambio, y en muchos casos reportan haber experimentado sus propios milagros. Porque cuando abres tu corazón a los demás, cuando muestras amor como Jesús mostró amor, los milagros comienzan a suceder. La historia de Carmen y el extraño se ha contado en escuelas, iglesias y hogares no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Se ha convertido en una parábola moderna de fe y compasión. Y aunque algunos
la ven como solo una leyenda hermosa. Otros la viven como verdad, porque han experimentado su propio encuentro con Jesús, han abierto su propia puerta, han recibido su propio milagro. 100 años después de esa noche de tormenta, Villa Esperanza se transformó completamente. El pequeño pueblo que una vez fue pobre y olvidado, ahora es conocido en todo el mundo como el pueblo de las puertas abiertas. Organizaciones benéficas de todos los continentes estudian lo que llaman el fenómeno Villa Esperanza, tratando de entender cómo un pueblo tan pequeño pudo crear una cultura de compasión tan profunda que ha impactado a millones de personas. Investigadores sociólogos, psicólogos, antropólogos han venido a estudiar este fenómeno y todos llegan a la misma conclusión. Todo comenzó con una mujer llamada Carmen, que abrió su puerta a un extraño en medio de una tormenta. Ese simple acto de bondad creó una onda que se expandió a través de generaciones. Los hijos de las personas que Carmen ayudó crecieron viendo el ejemplo de generosidad, y ellos, a su vez, abrieron sus propias puertas a los necesitados. Sus hijos hicieron lo mismo, y así, generación tras generación, la cultura de amor se multiplicó. Porque el amor es así, no se queda quieto, no se contiene, se expande, toca vidas que nunca conocerás, cambia historias que nunca escucharás, crea efectos que se extienden mucho más allá de lo que puedes imaginar. Hoy en día hay personas en todo el mundo que trazan el cambio en sus vidas de regreso a Carmen. Hay un doctor en Canadá que se hizo médico después de que su padre le contó la historia de cómo un extraño salvó a su hermana moribunda en Colombia. Hay una trabajadora social en Australia que dedica su vida a ayudar a niños enfermos porque escuchó la historia de Isabela y se inspiró. Hay un pastor en Kenia que construyó un refugio para personas sin hogar después de visitar la casa de Carmen y entender el poder de abrir puertas. La bisnieta de Carmen, una joven llamada también Carmen en honor a su bisabuela, es ahora misionera. Viaja por el mundo contando la historia de su bisabuela y ese extraño que resultó ser Jesús. Ha estado en más de 40 países y en cada lugar que visita, la gente llora al escuchar la historia. Muchos deciden cambiar sus vidas, muchos deciden abrir sus puertas, y muchos reportan haber experimentado sus propios encuentros milagrosos. La pregunta que resuena en cada corazón que escucha esta historia es: si Jesús tocara tu puerta esta noche en medio de una tormenta disfrazado de extraño, ¿se la abrirías? ¿O la mantendrías cerrada por miedo, por duda, por desconfianza? La verdad es que Jesús sigue tocando puertas, cada día, en cada lugar. A veces como un mendigo pidiendo ayuda, a veces como un amigo necesitando consuelo, a veces como un extraño buscando refugio. La pregunta no es si Jesús vendrá, la pregunta es: ¿estarás listo para reconocerlo cuando llegue? Amigos, esta historia es un recordatorio poderoso de que Jesús nunca nos abandona, incluso cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, incluso cuando estamos en medio de la tormenta más oscura de nuestras vidas, cuando el dolor es tan grande que pensamos que no podemos soportarlo ni un día más. Él está ahí, siempre está ahí, escuchando cada una de tus oraciones, viendo cada una de tus lágrimas, contando cada suspiro de dolor que sale de tu pecho. Y Él está esperando, no porque no le importe, sino porque está esperando el momento perfecto para actuar, el momento en que su intervención tendrá el mayor impacto, el momento en que el milagro será más evidente, el momento en que tu fe será fortalecida de la manera más poderosa. Carmen rezó durante meses, meses de oraciones que parecían no ser escuchadas, meses de lágrimas que parecían caer al vacío, meses de desesperación que casi la destruyen, pero Jesús siempre estuvo ahí, siempre estuvo escuchando, siempre estuvo planeando el momento perfecto para actuar.
Y cuando ese momento llegó, llegó de una manera que Carmen nunca habría podido imaginar. No a través de un doctor, no a través de dinero que cayó del cielo, sino a través de un extraño en medio de una tormenta, a través de su propia disposición de abrir la puerta cuando tenía miedo, a través de su generosidad cuando tenía tan poco para dar. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que Jesús es real y que sus milagros siguen sucediendo hoy, si te dio esperanza en medio de tu propia tormenta, déjame saber en los comentarios escribiendo la palabra salvación. Escribe salvación si crees que Jesús puede salvarte de cualquier situación, no importa cuán imposible parezca. Escribe salvación si crees que Él escucha tus oraciones, incluso cuando sientes que nadie te escucha. Escribe salvación si decides hoy mismo abrir tu puerta a los que lo necesitan. Y quiero dejarte con una pregunta personal, una pregunta que debes responder en lo profundo de tu corazón. ¿Hay alguien en tu vida en este momento que necesita que le abras la puerta? Alguien que está pasando por una tormenta y necesita tu ayuda, tu amor, tu compasión. Tal vez es un vecino que está solo y necesita compañía. Tal vez es un familiar que está sufriendo y necesita consuelo. Tal vez es un extraño que ves en la calle y necesita comida o refugio. Tal vez es alguien en tu trabajo que está pasando por una crisis y necesita palabras de aliento. Tal vez es incluso alguien que te ha hecho daño en el pasado, pero ahora necesita perdón y una segunda oportunidad. Porque cuando ayudas a esa persona, cuando abres tu puerta a alguien que lo necesita, no importa quién sea, no importa de dónde venga, no importa si te puede devolver el favor o no, estás abriendo tu puerta a Jesús mismo. Y cuando haces eso, cuando tomas esa decisión de amar sin condiciones, de dar sin esperar recibir, de ayudar sin juzgar, los milagros comienzan a suceder. No solo para esa persona que estás ayudando, sino también para ti. Porque en el acto de dar es que recibimos. En el acto de amar es que somos amados. En el acto de abrir nuestra puerta es que Jesús entra a nuestra propia vida. Carmen abrió su puerta a un extraño en medio de una tormenta. Un simple acto que le tomó solo unos segundos. Un momento de decisión entre el miedo y la fe, entre cerrarse o abrirse, entre guardarse o dar. Y ese simple acto de bondad, ese momento de fe, trajo un milagro que cambió no solo su vida, sino las vidas de miles de personas a través de generaciones. Tú también puedes ser parte de esa cadena de amor. Tú también puedes abrir tu puerta. Tú también puedes ser instrumento de Dios para traer milagros a la vida de otros. Y en el proceso experimentarás tus propios milagros. No sabes cuándo Jesús tocará tu puerta. No sabes en qué forma vendrá, pero puedes estar seguro de una cosa. Él vendrá. Y cuando venga, la pregunta será, ¿estarás listo? ¿Abrirás tu puerta o la mantendrás cerrada? Gracias por acompañarme en esta historia. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que Jesús sigue haciendo milagros hoy. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga abundantemente, que abras tu puerta a los que lo necesitan y que experimentes tus propios milagros. Hasta pronto, amigos.